Dichosos ustedes si lo injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme, no me prefiera a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todo lo que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Indudablemente, el camino del seguimiento de nuestro Señor no es cosa fácil. No es imposible, pero no es cosa fácil, porque para Dios nada es imposible. Y ahí es donde nosotros entendemos la importancia del Evangelio de hoy: renunciar. Renunciar por Cristo a cualquier cosa que pueda ser impedimento a nivel terrenal y espiritual de nuestro seguirle al Señor, dejándolo todo por Él. Los lazos familiares son lo que más nos atan muchas veces, los lazos personales, esas relaciones con padre, madre, hermanos, hijos, y que a nosotros verdaderamente nos conduce al sentido pleno de la ley, honrar padre y madre, ¿verdad? Y el hombre se unirá a su mujer y dejará a sus padres, y serán un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se puede renunciar a eso para cumplir con el seguimiento de Cristo? Bueno, obviamente, está haciendo un hecho muy importante, poniendo dejarlo todo por Cristo por encima de todo, sin dejar lo otro, pero sabiendo que en la escala de valores y de compromiso viene el dejarlo todo por Cristo, de manera tal que nosotros estemos, pero sin quedar vinculados, seamos familias, pero sin quedar condicionados a cuestiones humanas que muchas veces pueden estar inclusive negando el Evangelio. Y ahí es donde viene mucho de la lucha espiritual que nosotros tenemos que aprender a enfrentar. Cómo hacer de nuestros afectos familiares, afectos personales, un camino que nos conduzca al Señor sin traicionar al Señor, pero al mismo tiempo asumiéndolo plenamente. Bueno, el Señor da la clave y diciendo: el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces, tener una visión de la vida en el mundo como una visión de amor crucificado, es decir, un amor donde nosotros clavamos la carne en el madero, y esta carne clavada en el madero sangra y se debate hasta morir. Y por eso nosotros quedamos crucificados en Cristo, con Cristo y por Cristo. Ese es el camino.
quedar todo crucificados en el Señor para poder alcanzar la gloria de la muerte y de la resurrección junto con Él. Y eso significa que tiene que ser el verdadero motivo de nuestra conciencia, el verdadero motivo de nuestros sentimientos y emociones, inclusive personales, familiares, matrimoniales, conyugales, comunitarias. Es decir, una actitud profunda donde ponemos al Señor por encima de todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que a nosotros nos lleva al verdadero amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces redescubrir la familia, redescubrir el matrimonio, redescubrir la comunidad, pero desde el misterio pascual. Es un camino de pasión, muerte y resurrección que a nosotros nos permite entonces estar totalmente cimentados en Cristo y no en nosotros mismos. Pero eso es doloroso, eso es fuerte, porque hay que aprender a renunciar a eso sin negarlo. Hay que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas sin rechazar a nadie en nombre de Cristo, sino teniendo todo lo contrario, un sentido de plena co-crucifixión en el Señor, como nos dice la carta a los Gálatas de San Pablo, para nosotros poder merecer entonces la honra y la gloria de la resurrección junto con nuestro Señor Jesucristo y heredar así la vida eterna. Para eso entonces comprendemos que el verdadero cumplimiento de la ley entonces consiste en amar, como nos recuerda justamente Pablo en la primera lectura en la carta a los romanos, porque a veces nosotros cumplimos la ley, pero no nos damos cuenta que al cumplir la ley nosotros podemos estar no actuando en una perfecta sintonía con la condición de amar a tu prójimo como a nosotros mismos, porque el que ama a su prójimo no le causa daño a nadie, y eso significa que sí estamos realizando plenamente la ley. En la vida familiar, matrimonial, conyugal, fraternal, comunitaria, se da muchas veces esa situación terrible del amor de Dios, pero de la pérdida del amor a los hermanos dentro de la misma familia. Nosotros estamos entonces llamados profundamente a encontrarnos con Él. Hoy se celebra San Martín de Porres, que por todo es conocido su amor a la pobreza, a la sencillez, a la humildad. Fray Escoba le llamaban. ¿Por qué? Porque actuaba siempre con un sentido de humildad, y con ese sentido de humildad enriquecía todo lo demás con su corazón, con su bondad, con su ejemplo, con su servicio, con su entrega. El Señor entonces nos pide profundamente poder estar en comunión con Él y así alcanzar la vida eterna. Y la comunión con Él implica la vivencia plena del misterio pascual. El que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Ahora me viene una pregunta. ¿Cómo Jesús podía hablar de la cruz antes de ser crucificado? Bueno, muy sencillo. Él ya conocía su destino final, porque era la cruz de los miserables, de los bandidos, de los condenados a muerte y que eran considerados los últimos de la sociedad. Y él, con su camino de sencillez y de humildad, sabía que iba a ese tipo de martirio, que iba a ser lo que lo iba a glorificar plenamente. Y por eso no es un acomodo posterior a los eventos, sino es el anticipo que el Señor nos ofrece, dándonos a entender que para poder seguirle a Él tenemos que buscar siempre lo más difícil, lo que más nos cuesta y lo que más nos duele. Y por eso aprendamos a seguirle, prefiriendo a Él, para poder nosotros dejar a nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas, y más aún a nosotros mismos. Amén.